Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 158 del curso de JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Es un video especial porque estamos llegando a una nueva sección del curso de JavaScript. Recuerda que tengo una iniciativa que se llama aprendejavascript.org. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Y bueno, en esa iniciativa recuerda que voy agrupando como por contenidos temáticos todas las clases de este curso profesional de JavaScript que encuentras en mi canal de YouTube y que es totalmente gratuito. Entonces, en esta clase hemos llegado a una nueva sección temática donde vamos a hablar de la reactividad en JavaScript. Hay que comprender cuál es el paradigma de la programación reactiva en JavaScript, que desde los últimos años, librerías y frameworks como React, Angular, Polymer, Vue, Svelte y todas las que me digas han posicionado, digamos como desde el año 2013, 2014, se ha venido popularizando este concepto y este paradigma de la programación reactiva y la programación orientada a los componentes, que es básicamente el stack actual, que justamente con esas librerías y frameworks trabajamos de manera profesional en el front. Entonces, esta sección justamente la estoy ideando para que tú entiendas cuál es este proceso, cómo es que funcionan internamente esas librerías y frameworks, para que cuando tú saltes a trabajar en alguna de estas librerías o frameworks, bueno, pues entiendas justamente cómo es que se trabaja la reactividad, ¿sí? También mencionarte que en un futuro, y si tú ya vienes del futuro, seguramente ese curso ya está en mi canal. Más adelante haré un curso de React.js y justamente esta sección es el preámbulo a dicho curso y es importante pues justamente entender cómo funcionan tras bambalinas esta librería React y los demás frameworks que te menciono. Entonces, primer punto. La reactividad. ¿Qué es la reactividad? La reactividad la vamos a ver principalmente en los datos de nuestra aplicación, ¿sí? Es decir, la reactividad de los datos significa cuando una interfaz, llámese sitio o aplicación, se modifica, ¿sí? Los cambios que nosotros vemos en la UI se modifican a partir de los cambios que tengan los datos de la lógica de programación de dicho sitio o aplicación. Eso significa que cada vez que se actualizan los datos, la interfaz de usuario puede cambiar o nos va a mostrar o nos va a cargar nuevo contenido, ¿sí? Ahora, muy importante, en todo este paradigma de desarrollo que han traído estas librerías y frameworks, se menciona constantemente una palabra llamada estado, ¿sí? Y pues el estado realmente no es más que una forma elegante de decirle a los datos de tu aplicación. Ahora, te estarás preguntando, bueno, ¿y si el estado de la aplicación son los datos, por qué simplemente no los llamamos datos, variables? Bueno, se le llama estado porque justamente estamos hablando de un proceso reactivo. Entonces, el estado tiene una duración de tiempo determinada. Por eso decimos que el estado son los datos en un momento en particular del flujo de tu sitio o aplicación. Por eso vas a oír mucho decir a los programadores el estado actual de los datos de la aplicación. Por ejemplo, si estás en una aplicación que te pide autenticarte, es decir, poner una contraseña y un usuario para acceder a los datos de dicha aplicación, entonces podría existir una variable dentro del estado que se llame logueado, ¿no? Y que sea true cuando el usuario haya ingresado sus datos y tenga permiso para acceder, o false cuando justamente pues se nos muestra el típico formulario de regístrate o inicio de sesión, ¿sí? Entonces, muy importante, lo que tienes que entender es que el estado no es más que los datos que controlan la lógica de tu aplicación en un momento dado, ¿sí? Ahora,
En base a eso también ha habido otro concepto que han traído estas librerías sin frameworks que se llama las interfaces de usuario, la UI, basada en el estado. Y las interfaces basadas en el estado, pues justamente son aquellas que en base a los datos que sufran, más bien a los cambios que sufren los datos de la aplicación en cierto momento, pues esta se va a repintar o como solemos decir, renderizar, ¿sí? Nuevos elementos visuales o no sé, piensa es que estás en una página de comercio electrónico donde llegaste al final o en una red social, que es lo que suele pasar por ejemplo con Twitter y Facebook, llegas al final y entonces empieza a cargar nuevo contenido, ¿sí? Ahora, estas interfaces visuales generalmente suelen dividirse en pequeños elementos, ¿sí? A los que llamamos componentes. Por eso es que dentro de la jerga de términos que trajeron estas librerías y frameworks como React, Angular, Svelte, Vue, etc., hablamos de una programación orientada a componentes. Y para darte la definición de componentes, voy a citar a actualmente Nicole Sullivan, forma parte del equipo de Google Chrome. Sí, Nicole Sullivan es un profesional ya muy destacado y que ya tiene bastantes años de experiencia, no por nada trabaja en Google Chrome, en el proyecto de Google Chrome. Te voy a dejar en la descripción del video una charla que ella dio por allá de principios de la década de los 2010, en donde incluso todavía nos empezaban, faltaban unos años para que empezaran a generarse estas librerías orientadas a componentes, pero ella ya empezaba a darnos justamente una definición de lo que es un componente. Entonces, literal, estoy traduciendo la definición que ella nos da en esa charla que encontrarás en la descripción del video. Y un componente es un patrón visual repetido, es decir, que te lo puedes encontrar muchas veces, que se puede resumir en un fragmento de código independiente, HTML, CSS y que posiblemente tenga JavaScript. Si lo analizas y, por ejemplo, te piensas en los componentes de interfaz de usuario que nos ofrecen cualquier framework frontend para maquetar como Bootstrap, Foundation, Material CSS, Tailwind, Bulma, etcétera, ¿no? Vamos a la lista de la documentación y que tenemos el carrusel, que tenemos las alertas, que tenemos las ventanas modales, que tenemos las tarjetas, que tenemos los botones. Y si lo analizamos, esos componentes que en su conjunto nos van formando una interfaz de usuario, pues poco a poco, digamos que son fragmentos justamente de código HTML con su respectivo código CSS. Por ejemplo, una tarjeta pues simplemente es código HTML con CSS, pero quizá un carrusel de imágenes ya implica la programación de JavaScript, ¿sí? Y en esta charla, Nicole Sullivan nos destaca algunas de las características que deben de cumplir los elementos de interfaz de usuario para considerarse componentes. Y entre ellas son un fragmento de la interfaz que cumplen una función única. Por ejemplo, un botón, pues es un botón y ya, ¿no? Una tarjeta, pues es un elemento visual que me permite acompañar una imagen con una descripción, ¿sí? Ahora, son reutilizables, es decir, utilizan el principio DRY, Don't Repeat Yourself. Es decir, si tú, por ejemplo, piensa si tú te vas a cualquier canal de YouTube, ¿no? La manera en cómo nos muestra justamente todos los videos que un creador de contenido va subiendo, pues esa manera de una card interactiva con una imagen de los videos alusivos que vamos subiendo los creadores de contenido, por ejemplo, ¿no? O si te vas a un blog, ¿no? Cada una de las tarjetas o a lo mejor los ítems, ¿no? Hay blogs que nada más tienen el título y el enlace para que vayas a los blogs. Ese sería un elemento reutilizable. ¿Por qué? Porque te lo puedes llevar de un proyecto a otro. Un formulario de contacto, ¿no? Quizá con ciertas modificaciones y te lo podrías llevar a otro proyecto. Ahora, también Nicole en esa charla nos decía que son independientes tanto de su contexto como del resto de componentes. Es decir, lo puedes aislar, lo puedes extraer y debería de seguir funcionando,
También nos dice que son autocontenidos, es decir, no filtran estilos, no filtran funcionalidad a otros componentes, ¿sí? Es decir, los podemos abstraer de un proyecto, implementarlos en otro y tendría que funcionar. Entonces, esos son 4 principios que Nicole Sullivan ya desde hace bastante tiempo, te digo que esa charla data un poquito antes de que empezaran a proliferar estas librerías orientadas a componentes y con reactividad, ya nos hablaba justamente de los componentes, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues todo este devenir, en otros videos ya te he comentado que incluso, digamos que las librerías precursoras de todos estos frameworks que tenemos actualmente fueron librerías que trataron de replicar en el frontend el modelo vista controlador que teníamos en el backend, ¿no? Librerías como Ember, como Backbone.js, como AngularJS, Angular la primera versión, ¿sí? Y que bueno, pues conforme el tiempo fue avanzando, ya nos dan justamente las características de las librerías actuales, ¿no? Librerías como React, frameworks como Vue, Angular, Svelte, Polymer, etcétera, ¿sí? Entonces, con lo anterior, podemos decir que una aplicación reactiva basada en componentes nos va a permitir separar el código en elementos de interfaces, es decir, piensa como si estuviéramos jugando con piezas de Lego, pequeñas piezas de código independientes y que aparte vamos a poder reutilizar, ¿sí? Estas, obviamente, pueden estar aisladas y pueden interactuar entre sí, pero sin manejar cierta codependencia. Esto también, y es lo que tras bambalinas hacen los frameworks y librerías, pues hacen que evitemos apuntar o manipular directamente a los elementos del DOM, que es, digamos, como pues estamos acostumbrados a programar, por ejemplo, en Vanilla.js, ¿no? Sino que en lugar de estar apuntando y guardar, por ejemplo, una referencia a un elemento del DOM, simplemente a través de esta reactividad hacemos que la aplicación justamente reaccione a las acciones que el usuario desencadene con sus interacciones para que ésta actualice el estado. Recuerda que el estado son los datos de la lógica de programación de tu aplicación en un momento dado y que en base a los cambios de esta interfaz, entonces la interfaz se repinte, o como solemos llamar en la jerga del mundo del desarrollo web, se renderice, ¿sí? Y entonces veamos los cambios tanto en el estado, la lógica de programación, como en la parte visual, la interfaz basada en el estado. Y bueno, a grandes rasgos, esta es la introducción justamente del concepto de la reactividad en JavaScript. Entonces, en los siguientes videos de esta serie, vamos justamente a, con un pequeño ejercicio de agregar listas de tareas a una lista de tareas por hacer, es decir, a un to-do list, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, primero lo manipulamos a través del DOM, cómo podemos irle agregando poco a poco estos conceptos de estado reactivo, generar un componente, y conforme vayamos avanzando en esta serie de videos, te vas a ir dando cuenta que independientemente de que estoy utilizando Vanilla.js, si tú has trabajado con librerías o frameworks como React y Vue, te vas a dar cuenta que en la sintaxis que uso vas a encontrar ciertas similitudes con estas herramientas. Entonces yo te veo en el siguiente video para comenzar a trabajar con la reactividad en Vanilla JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento, y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Te veo en el siguiente video. Bye.